hermanos y hermanas, que la paz del Señor sea con ustedes. Damos gracias al Señor, qué bueno es poder reunirnos un día más, poder compartir de la palabra del Señor y glorificarle y exaltarle a Él. Saben que he estado en estos días analizando la palabra del Señor con respecto a sus caminos. Y la palabra nos muestra varios caminos, el camino del justo, el camino de la paz, el camino del alma, pero el camino quizás más importante que debemos analizar es el camino del Señor. Y la pregunta para ti, hermano y hermana, es, ¿cómo están tus caminos? ¿Estás caminando en los caminos del Señor? ¿Tus caminos están acorde con los caminos del Señor? ¿Estás caminando junto con Él, de la mano con Jesucristo? Bueno, esa es una pregunta que debemos hacernos todos. Pero antes de entrar a su palabra, acompáñeme a orar. Padre Señor, en el nombre del Señor Jesucristo vamos a tu presencia a darte honra, gloria y alabanza. Gracias a Dios porque nos podemos reunir a través de estos medios hoy día para poder compartir tu palabra. Que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Que sea un rema en cada vida de nosotros, de los que estamos escuchándola, y que nos acompañe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñeme a la Escritura, a Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, el ser humano desde el origen, desde el principio, desde que salió el ser humano desde Edén, ha estado desconectado del Señor. Ha estado realmente llevando una vida lejos de Dios. Y muerto en delitos y pecados, dice la Escritura, y destituido de la gloria de Dios. Y sus pensamientos vagan sin Dios. Y además, sus caminos no son los caminos que el Dios del cielo ha querido que caminaran. Entonces tuvo que enviar a un Salvador para que nos mostrara el camino. Porque el Señor siempre ha querido que recapacitemos, que el ser humano recapacite y vuelva a caminar los caminos que Él determinó para el ser humano. Vuelva a caminar el camino correcto, el camino de Dios, el camino que es más alto. Y Dios, fíjense lo que nos dice la Escritura, que Dios tendrá misericordia y Dios sabrá perdonar. Entonces, hermano, acompáñeme, hermano y hermana, a analizar y a descubrir el camino del Señor. Dios siempre ha querido que nuestra creación, la creación humana, vuelva al origen, vuelva al camino correcto. El que perdió, ¿cierto? Al salir desde Edén. Y ese camino es el camino del Señor. Es por eso que el Señor con insistencia, hermano, con insistencia, siempre en la Escritura nos llama al hombre a meditar en sus caminos, a preguntar por el camino de Dios, a preguntar por la senda antigua. Siempre el Señor está llamando a preguntar por la senda antigua, a mirar cuál es el buen camino y a andar por él. Y así lo dice Jeremías 6:16. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro Dios quiere, hermanos, siempre ha querido que nosotros hagamos un alto en medio de todo el diario vivir, de la vorágine de nuestra vida. Hagamos un alto, hagamos un stop y empecemos a meditar de los caminos, en nuestros caminos. ¿Cómo estamos andando con el Señor? ¿Estamos andando dentro de sus caminos en Cristo Jesús? ¿Estamos en sus caminos? ¿Estamos de acuerdo a lo que Él quiere que caminemos? ¿Están nuestros caminos de acuerdo a lo que el Señor quiere? Eso es la pregunta que debemos hacernos, hermanos, todos los días, hermanos y hermanas. Si nuestros caminos están agradando al Señor y están de acuerdo a los caminos que el Señor nos señaló que caminaran. O nuestro Señor está diciéndonos: hijo, hija, este es el camino. ¿Estará así el Señor? O el Señor estará diciendo: hijo, hija, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Y fíjense que Isaías lo dice así, Isaías 30:21. Dice:
Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hermanos, caminemos por el camino del Señor. Afirmemos nuestros pasos, hermanos amados, y no nos desviemos de él. La realidad, hermanos, es otra hoy día. La realidad que vemos hoy día es que hay cristianos, hay hermanos que están en el camino correcto, y gloria a Dios por eso. Pero hay cristianos que esta pandemia, que estos problemas del fin del tiempo, de los tiempos postreros, le han desviado un poquito del camino. Y ya su camino no es el camino que les señaló el Señor desde el principio. Y más lamentable aún, hay otros hermanos que ya están lejos del camino. Por eso el Señor nos manda a meditar sobre nuestros caminos. Y esa es una sencilla recomendación del Señor, pero es poderosa. Dios una y otra vez nos habla de un camino, de su camino. Y el Señor nos dice constantemente, le dice al pueblo constantemente, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino. Pero la pregunta es, ¿cómo es el camino? ¿Cómo es el camino del Señor? Y fíjense, yo les quiero comentar que el camino del Señor es un camino perfecto. El Señor, nuestro Dios, es perfecto, hace las cosas perfectas, toda su creación es perfecta y su camino también debe ser perfecto. Salmos 18:30 nos dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Gloria sea al Señor, nuestro Padre Celestial ha trazado un camino para ti y para mí que es perfecto. Caminemos por él, no desviemos nuestra mirada de ese camino. Que las circunstancias que estén pasando en el mundo no nos desvíen de caminar por el camino perfecto que el Señor nos ha señalado. Fíjense que nuestro Dios es un Dios de rectitud, es un Dios recto, todo lo hace con justicia, con rectitud. Es justo nuestro Señor, por lo tanto su camino es recto. Fíjense que Deuteronomio 32:4 lo dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Todos sus caminos son rectitud. Si el Señor nos ha dicho, tomen, caminen mi camino, aquí está el camino, es porque es un camino recto, es un camino justo, que es el que debemos andar, hermano. Meditemos entonces en nuestros caminos. ¿Cómo estamos andando tú y yo? ¿Cómo estamos andando en los caminos del Señor, en el camino del Evangelio? Es importante hacernos esa pregunta en el interior nuestro, hermano. Fíjense que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial es eterno. Él es Dios eterno, es un Dios increado. Nunca ha sido creado Él. Él fue el que creó todo. Por lo tanto, es un Dios eterno. Él está desde la eternidad y hasta la eternidad. Por lo tanto, el camino del Señor es eterno. Habacuc 3:6 nos dice, se levantó y midió la tierra. Sus caminos son eternos. Gloria a Dios, aleluya. Y fíjense que nuestro Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Por lo tanto, es un Dios que envió a nuestro Señor Jesucristo a darnos vida, a devolvernos la vida que perdimos al salir de Edén. Y nos mandó a devolver esa vida eterna, porque es un Dios de vida eterna. Por lo tanto, su camino, el camino del Señor, es un camino de vida. En Hechos 2:28 nos dice lo siguiente: me hiciste conocer los caminos de vida. Aleluya. Esos caminos de la vida son los caminos del Señor. El camino que trae vida eterna. Aleluya. Y además, el Señor, nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, es un Dios justo, es un Dios verdadero. Es un Dios santo. Por lo tanto, su camino tiene que ser verdadero. Y fíjense lo que nos dice Apocalipsis 15:3. El Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Qué tremenda palabra, nuestro Dios es justo. Entonces ahí ya estamos conociendo que el camino del Señor es perfecto, el camino del Señor es recto, el camino del Señor es eterno, el camino del Señor es vida, vida eterna, y el camino del Señor es verdadero. Qué tremendo andar por esos caminos. Y ahí es donde nos ha llamado el Señor a ti y a mí a andar, en los caminos
del Señor. Gloria sea su nombre. Y el Señor sigue preguntándole a su pueblo y diciéndole, paraos en los caminos y andad por él. Pero la pregunta es, ¿cómo se anda en este camino del Señor? Primero, hermano, debemos entender que los caminos del Señor se tienen que andar guardando sus mandamientos, guardando sus palabras, porque la palabra es eterna, el consejo de su palabra es perfecto. Así que tenemos que andar guardando sus mandamientos, guardando sus preceptos, y acordémonos que nosotros cumplimos los mandamientos del Señor a través del Señor Jesucristo. Y le damos gracias al Señor por ello. Entonces tenemos que guardar sus mandamientos a través del Señor Jesucristo, pero también acercándonos a Él, andando en Cristo. Porque si no andamos en Cristo, hermano, estamos complicados. Tenemos que ser del grupo, ¿cierto? De los que son cálidos, fervientes en el Señor, de los que están andando en Cristo. Entonces debemos acercarnos a Él y además servirle. Así se anda en el camino del Señor, sirviéndole al Señor. Josué 22:5 nos dice lo siguiente: andad en todos sus caminos, los caminos del Señor, y guardad sus mandamientos, y allegarse a Él, y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces ya tenemos algunas características de cómo debemos andar en sus caminos. Primero, guardando sus mandamientos. Segundo, acercándonos a Él, más bien dicho, andando en Cristo. Y tercero, sirviéndole con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Gloria sea al Señor. Esa es tu realidad, hermano, hermana. Esa es la realidad que estás viviendo hoy, caminando en Cristo. Porque si no es la realidad, es necesario que doblemos nuestra rodilla y comencemos a pedir al Señor que se haga realidad en nuestra vida este camino, el camino del Señor. Fíjense que otra de las maneras en que se anda en el camino del Señor es con justicia. El justo es el que anda en el camino del Señor. Y fíjense que Génesis 18:19 nos lo dice así: guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Amado, nuestro Dios es justo y nuestro Dios nos ha hecho justicia. Fíjense lo que hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí. Nos justificó ante el Dios del cielo. Por lo tanto, nosotros en el camino del Señor debemos andar con justicia, siendo justos, hermano. Y ahí es donde debemos analizarnos. ¿Somos justos realmente? Debemos andar así. Fíjate que además debemos estar en el camino del Señor, debemos estar amándole y sirviéndole. Porque nuestro Señor nos dice que hoy permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces tenemos que amarle. Así también el Señor nos ordenó amar los unos a los otros, así como Dios nos amó a nosotros también. Entonces el amor siempre está presente, y en Deuteronomio 10:12 nos dice lo siguiente: que andéis en todos sus caminos, que le améis y le sirváis al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y toda tu alma. Dice que debemos andar en sus caminos amando y sirviéndole al Señor. Pero otra de las cosas importantes, hermanos, que en este camino nosotros debemos ir creciendo. Nosotros debemos ir siendo instruidos por el Señor. Debemos dejar que Él nos enseñe. Entonces, ¿de qué manera también se debe andar en el camino del Señor? Dejándonos instruir por el Señor. 1 Samuel 12:23 nos lo dice así: antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces es importante, hermanos, ser instruidos, que el Señor a través de su Espíritu Santo nos vaya instruyendo para que podamos caminar por este camino, aleluya, este camino del Señor, un camino de verdad, un camino de justicia, un camino perfecto, un camino de vida eterna. Pero tenemos que andar en rectitud y también siendo instruidos por el Señor. Gloria sea su nombre. Y otra de las cosas, de la forma en que debemos andar en el camino del Señor, es oyendo al Señor. Porque nada podemos sacar si no le oímos. Si estamos oyendo al mundo, si estamos oyendo otras cosas, ¿cómo vamos a andar en el camino que el Señor nos ha señalado? Tenemos que oírle a Él. Y Salmos 81:13 lo dice así: oh, si mi pueblo me oyera e Israel anduviera en mis caminos. Es necesario oír al Señor. Es necesario, hermano, porque nuestros oídos
son por lo que entra la fe. Aleluya. Y la fe nos lleva a andar en el camino designado que el Señor designó para ti y para mí. Así que es necesario oír la voz del Señor. Y eso también es necesario al final de los tiempos postreros, porque luego escucharemos, tenemos que estar oyendo esa trompeta y esa voz del Señor que nos llevará a su presencia, ahí a las moradas celestiales. Pronto sonará esa trompeta, pero tenemos que estar oyendo al Señor. No oyendo otras voces, sino que al Señor. Oh, si mi pueblo me oyera, dice el Señor. Aleluya. ¿Lo estás oyendo, hermano? Hermana, ¿estás oyendo al Señor? Que así sea. Y oro a Dios para que así sea, que tú y yo estemos oyendo a nuestro Dios celestial. Otra de las maneras que se camina en este camino del Señor, que es perfecto, es sin iniquidad. El pecado obviamente tiene que quedar fuera. La maldad, la iniquidad, la transgresión, tiene que quedar fuera, hermanos. Y así lo dice Salmo 119:3. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Entonces los que andan en los caminos del Señor no cometen iniquidad. ¿Cómo está tu vida, hermano, hermana? ¿Cómo está nuestra vida? Analicémonos cómo está nuestra vida. ¿Estamos viviendo una vida de iniquidad, de pecado, de transgresión? Entonces es momento de levantar un clamor al cielo para que el Señor nos perdone, para que el Señor borre los pecados de los libros que están allá en los cielos y podamos caminar este camino en forma íntegra, sin iniquidad. Porque también otra forma de caminar es siendo íntegros. Y así nos dice 2 Samuel 22:33. Dios es mi fortaleza poderosa y el que pone al íntegro en su camino. El Señor mismo se preocupa de poner al íntegro en el camino. Si el íntegro de alguna manera está desviando, lo toma y lo pone en el camino para que camine el camino de Dios, el camino del Señor, el camino designado por el Señor, que es perfecto, es verdadero, es recto, es justo. Aleluya, es eterno. Alabado sea el Señor. Y otra de las maneras de caminar este camino del Señor es teniendo temor del Señor. Porque el que teme al Señor, en realidad lo que quiere hacer son las cosas que el Señor dice que hagamos y no las que no dice. Y las cosas que Él aborrece, el que tiene temor del Señor también las aborrece. Fíjense lo que nos dice Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Gloria sea al Señor. De la manera en que debemos andar en el camino del Señor, temiendo al Señor en forma reverencial, porque nuestro Padre celestial, gloria sea su nombre. Y fíjense que caminar en el camino del Señor trae beneficios tremendos a tu vida, a mi vida. ¿Quieres beneficio? ¿Quieres que el Señor te bendiga? Entonces camina el camino que el Señor te ha señalado desde el principio. Y fíjate que uno de los beneficios es que el Señor te hace pueblo santo. Cuando vinimos al Señor Jesucristo y nos convertimos a Él, el Señor nos hizo parte de su familia y nos hizo pueblo santo. Deuteronomio 28:9 nos dice así, este beneficio dice así: te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Gloria sea al Señor, bendito su nombre. Otro beneficio tremendo que el Señor tiene para ti y para mí cuando caminamos esta senda del Señor es que el Señor nos hace bienaventurados y sus fuerzas están con nosotros y en nuestro corazón están sus caminos. Oh, aleluya, así espero que sea para ti y para mí, hermano. Siempre nuestras fuerzas estén en Él y nuestro corazón esté en sus caminos. Así lo dice Salmo 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Gloria sea el nombre del Señor. Y otro beneficio que hay para ti y para mí, hermano, es que el Señor nos conduce. Qué tremendo, qué maravilloso es cuando Dios nos toma de su mano y nos conduce y nos pone en el camino para que no nos desviemos. Y tomadito de la mano, déjate tomar por la mano del Señor para que te conduzca por esa senda, por el camino del Señor. Isaías 48:17 dice lo siguiente: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino
en que debes andar. Siempre el Señor nos va a conducir por el camino para nuestro beneficio, no para otra cosa, sino que para que tú y yo salgamos beneficiados, salgamos bendecidos. Déjate llevar por la mano del Señor, por el camino del Señor, que es perfecto, que es eterno, que es verdadero y es justo y es recto. Aleluya, bendito Dios. ¿Sabes qué otro beneficio hay por estar en el camino del Señor? Es que el Señor le enseña a los humildes. Nos enseña el Señor. Porque así lo dice Salmos 25:8. Bueno y recto es el Señor y enseña a los humildes su camino. Hermano, es necesario, hermana, es muy necesario que nuestro corazón se mantenga humilde ante su presencia para que cuando caminemos por su camino, por el camino del Señor, Él nos vaya instruyendo, Él nos vaya enseñando cosas maravillosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha venido al pensamiento ni al corazón del hombre. Esas cosas el Señor nos quiere enseñar, pero cuando caminamos en el camino del Señor, cuando nos dejamos tomar por su mano y ser guiados por el camino. Aleluya. Otro beneficio, hermano, que podemos tener al caminar en el camino del Señor es que nuestra vida se prolonga y además nos va bien. Fíjense lo que dice Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien. Aleluya, os vaya bien, hermano y hermana, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Gloria sea al Señor. Te prolonga la vida, hermano. ¿Quieres prolongar la vida y tener vida eterna? Caminemos por el camino del Señor. Aleluya. Y fíjate, otro beneficio es que el que camina por el camino del Señor, el Señor lo exalta. Salmos 37:34 dice así: espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Quieres ser exaltado por el Señor? ¿Quieres que el Señor te exalte delante de muchos, en forma pública? Ora en lo privado. Busca al Señor en lo privado. Camina en su senda, en su camino, en el camino que Él determinó que caminaras. Y Él te va a exaltar. Gloria sea su nombre. Bendito sea el Señor. Pero también hay cosas terribles que pasan, hermano. Hay consecuencias por no caminar en el camino del Señor, por apartarse del camino del Señor. Una de las consecuencias está en Deuteronomio 31:29 y dice así: porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis. Fíjate, la primera consecuencia, que el hombre cuando se aparta del camino del Señor se corrompe. Lo primero que pasa. Y sigue diciendo el verso: y os apartaréis del camino que os he mandado, y el mal vendrá sobre vosotros en los postreros días. Fíjate que el hombre se corrompe al apartarse del camino. Y también le viene el mal. Oh, yo pido al Señor en el nombre de Jesús, que ni tú ni yo, hermano, hermana, nos apartemos del camino. Que siempre caminemos por el camino que el Señor nos ha trazado. Para que no nos corrompamos. Para que no venga mal sobre nuestras vidas, sobre todo en los postreros días, en los postreros tiempos, que son los tiempos que tú y yo estamos viviendo. Así que Dios nos bendiga y nos guarde para que no nos apartemos nunca de su camino. Fíjate que otra consecuencia que hay por apartarse del camino del Señor es que la gente cae en la idolatría. Sí, mi hermano, así lo dice Jueces 2:17. Con todo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses. Idolatría. Esa es la idolatría que cae la persona que se aparta del camino del Señor. Y se postraron ante ellos. Claro, se postran para adorarle, para pedirle, ¿cierto? Y para seguirle, para venerarlo, etc. Y esa es la consecuencia. Es una consecuencia terrible que pasa cuando la persona se aparta del camino del Señor. Hermano, oro porque ni a ti ni a mí nos pase esto. Nunca nos apartemos del Señor, y menos para adorar a ídolos. Que nunca nos pase eso. Otra consecuencia
de apartarse del camino del Señor, de no caminar su camino, es que viene disciplina severa de parte del Señor. El Señor disciplina a los que Él ama, porque el Señor corrige con el fin de que puedan volver al camino, volver a la senda del Señor. Y Proverbios 15:10 nos dice, la disciplina severa es para el que abandona el camino, y el que aborrece la reprensión morirá. Aquí hay una posibilidad de no aborrecer la reprensión y la disciplina del Señor. Si no la aborrece y la sigue, va a volver al camino y va a dejar de tener esas consecuencias de muerte. Porque el que la aborrece morirá, dice la palabra. Aleluya. Ahora, hermano, ¿cuál es la actitud que debes seguir tú? Que debo seguir yo. ¿Cuál es la actitud que debemos tener para andar en el camino del Señor? La actitud es clara, hermano. Debemos nosotros decirle, Señor, Señor, enséñame tu camino. Debemos estar todos los días pidiendo al Señor, enséñame tu camino para no apartarme de Él y andar en el camino de la verdad. Salmos 86:11 nos dice así, enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Es necesario, hermano, es necesario pedirle al Señor siempre que nos enseñe para que nosotros podamos andar en su verdad. Otra actitud que debemos tomar para estar caminando en el camino del Señor es decirle, Señor, yo escojo el camino de la verdad. Yo quiero escoger tu camino. Esa es una actitud, es una decisión tuya y mía que debemos tomar. Es una decisión que debemos tomar por Cristo, por su camino, para andar en su senda. Y Salmos 119:30 nos lo dice así. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Debemos estar con esa actitud, caminando en el camino del Señor. Señor, quiero seguir caminando por ahí porque yo te he puesto a ti, aleluya, como mi camino. A ti el camino de la verdad. A ti todas tus ordenanzas las he puesto delante mío. Y así debería ser nuestra actitud caminando el camino del Señor. Otra actitud que deberíamos tomar es siempre pedirle, Señor, yo quiero ser prudente y quiero entender tus caminos. Quiero entenderlos siempre para poder caminarlo y nunca desviarme. Y así dice Proverbios 14:8, la ciencia del prudente, hermano y hermana, seamos prudentes. La ciencia del prudente está en entender su camino. Seamos prudentes y queramos siempre en nuestro corazón entender el camino del Señor. Y otra actitud que debemos tomar tú y yo para caminar y seguir en esta senda del Señor es que debemos decirle, Señor, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca, porque yo te quiero conocer a ti, Señor del cielo. Y así, conociéndote a ti, conoceré tus caminos y conoceré dónde debo caminar. Así lo dice Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego pues que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. Qué tremendo, hermano. Tu actitud y mi actitud debe ser el querer conocer siempre al Señor. Querer aprender más de Él, conocerlo en sus palabras, en sus preceptos, conocerlo. ¿Para qué? Para conocer sus caminos. ¿Y para qué? Para andar en sus caminos y no desviarnos y no salirnos de sus caminos. Hermano, Dios siempre ha querido ocupar el primer lugar en nuestras vidas. En tu vida, en tu corazón, Dios quiere ocupar el primer lugar, hermano. ¿Y para qué? Para indicarnos claramente cuál es el camino que desea que transitemos. Dios quiere, hermano, Dios quiere establecer una relación personal contigo, conmigo. Entonces dejémonos guiar por su mano, dejémonos establecer esa relación personal caminando por la senda, por el camino del Señor. Y una vez que hayamos cedido a Dios el lugar que le corresponde, hermano, en tu corazón, en mi corazón, ahí podremos decir, estamos caminando el camino del Señor. Y Él, por supuesto, nos va a sorprender en todo momento, una y otra vez nos va a sorprender. Nuestras oraciones, tus oraciones van a ser respondidas. Tus problemas, nuestros problemas van a tener soluciones, hermano. Aleluya. Nuestra vida va a tener un orden, el orden que Dios ha determinado que tengamos. Aleluya. Para caminar en su camino. En el antiguo tiempo, hermano, en el antiguo tiempo a los antiguos hombres les habló el Señor a través de los profetas.
y les decía una y otra vez, meditad vuestros caminos. Pero siglos más tarde, y esa es la bendición que tienes tú y la que tengo yo, siglos más tarde, en el tiempo postrero, fue el Señor Jesucristo quien expresó lo siguiente en Juan 14, 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le responde algo tremendo para tu vida y mi vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Oh, gloria sea su nombre. Entonces hoy día, en estos tiempos, el Señor se presentó Él como el camino. Ese camino que el Señor, que el Dios del cielo siempre ha querido que nosotros caminemos, hoy tiene nombre. Hoy sabemos cuál es el camino y ese nombre es Jesucristo. Aleluya. Y si no entramos a través de esa puerta que es Jesucristo, no vamos a poder andar en el camino del Señor. Porque no hay otro camino válido, no hay otro camino que nos lleve a la presencia del Dios del cielo. Por eso es importante, hermano, hermana, tomar una decisión, la decisión de seguir a Cristo. Porque de esa manera le daremos en nuestro corazón la prioridad que se merece, el lugar que se merece nuestro Dios, y caminaremos. Conoceremos los caminos del Señor y caminaremos por sus caminos. Gloria a Dios. No hay un camino intermedio, hermano, en esto. Así que el llamado de nuestro Señor, el llamado de nuestro Dios hoy día es meditad sobre vuestros caminos. Y eso es lo que nos está diciendo hoy día el Señor. ¿Cómo están tus caminos? ¿Estás caminando el camino del Señor? ¿Tus decisiones están puestas en el camino del Señor? ¿Estás meditando sobre los caminos que el Señor nos ha trazado que caminemos? Oh, gloria, espero que sea así. Espero que tu camino sea el camino del Señor. Espero que tú y yo estemos caminando la senda que el Señor nos ha determinado que caminemos. Gloria sea su nombre. Padre Celestial, he entregado tu palabra y damos gracias, Señor, porque esta palabra nos enseña a caminar por el camino del Señor. Nos enseña a saber que tu camino es perfecto, es verdadero, es justo, es recto, es eterno. Aleluya. Y gracias porque tú nos has determinado ese camino para que nosotros lo caminemos. Gracias, Señor, porque hoy día te has presentado a nosotros como el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque hoy día el camino tiene nombre y se llama Jesucristo. Y por Él podemos entrar a la presencia del Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Dios. Queremos caminar esa senda que tú nos has trazado, el camino del Señor. Padre, que en ningún momento nos desviemos. Ayúdanos a mis hermanos y a mí. Ayúdanos, Dios del cielo, a nunca desviarnos del camino del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Sigamos por el camino del Señor. Porque ese camino nos llevará al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque pronto viene Jesucristo. Maranata.